Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos otro día más, aquí dispuestos para estar en nuestro espacio dedicado para la lección de escuela sabática, para estudiar la palabra de Dios a través de la lección. Y pues ya hoy un nuevo día más, un día más que el Señor nos regala, y estamos aquí otra vez para estudiar la lección de escuela sabática, pero ya hoy es viernes. Así que hoy tenemos el repaso de la lección de esta semana. Y pues esta semana fue una lección interesante que habla de un tema, como lo más relevante de la semana, es hablando acerca de cómo tratamos nosotros a las demás personas, a las personas a las que se supone debemos alcanzar. Y pues la lección de esta semana, misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Esa es la que repasaremos hoy. Y pues antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, la salud, porque en tu inmenso amor nos das la oportunidad de despertarnos, de levantarnos a un nuevo día, de tener comunión contigo en estas primeras horas del día, estudiar tu palabra, elevar nuestras oraciones. Señor, gracias por tantas oportunidades y por tanto amor que tú nos regalas, tanto amor, tanta misericordia que tienes con nosotros. Y pues en este momento suplicamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que sea Él el que nos dirige, que sea el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos instruye durante el estudio, que sea Él el que abre nuestras mentes y que podamos captar los mensajes que tú tienes para nosotros. Que sea Él también, oh Dios, el que nos ayuda y el que nos capacita para poder vivir, poner en práctica las cosas que aprendemos en la palabra, en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana podemos de pronto englobarlo así como en un tema general, y hay dos puntos principales sobre los que nos está hablando la lección de escuela sabática durante esta semana. El primer tema global, y creo yo el principal, es que el autor de la lección durante esta semana se enfocó más que todo en lo que es el trabajo y la misión en las grandes ciudades, en las ciudades de este mundo, porque el Evangelio debe ir a todo el mundo, y pues hay un trabajo que realizar en las grandes ciudades. Él lo enfocó en las grandes ciudades, pero yo siempre he pensado que, bueno, sí, específicamente esta semana está dedicada a las grandes ciudades, pero tenemos una labor que realizar en todas partes. Y lo segundo es cómo llevamos nosotros ese mensaje en cuanto a qué distinciones estamos haciendo. Es decir, ¿realmente estamos llevando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿O de pronto por nuestro orgullo, no sé, nuestros sentimientos de suficiencia, ese orgullo que hay por el conocimiento que tenemos, por la elección que Dios ha hecho en nosotros, de pronto, por lo que sea, por cualquier razón que nos alcancemos a imaginar, quizás estamos haciendo acepción de personas, estamos haciendo acepción de culturas, de razas, de personas en sí por cualquier motivo, sus creencias, sus inclinaciones, sus tendencias, sus gustos, su nacionalidad, su estatus social. Hay tantas cosas por las que nosotros podemos hacer quizás acepción de personas y discriminación de las personas. Esos son los dos puntos principales de la lección. Y el autor comienza la lección de esta semana intentando intenta como adentrarnos en lo que va a ser el objetivo principal de la semana, que era el que decía al principio, el trabajo en las ciudades, y sobre todo en las ciudades o en las regiones más alejadas. Y nos habla precisamente acerca de
nos muestra los textos de Jueces 3:1 al 6, donde vemos de dónde surgen estos pueblos que estaban alrededor de Israel en la época de Jesús y la influencia que estas naciones habían ejercido sobre el pueblo de Israel a través de la historia. Y vemos obviamente el surgimiento o de dónde son estas naciones, Tiro y Sidón, porque la lección de esta semana se basó, casi toda la lección estuvo basada en la historia que Jesús tuvo con la mujer cananea. Es decir, Jesús da una tremenda lección a sus discípulos, llevándolos hacia las fronteras con Tiro y Sidón, y allí una mujer cananea pide a Jesús un milagro. Leímos esta semana este pasaje que es bien interesante para cada uno de nosotros. Y pues la lección comienza introduciéndonos precisamente a estos pueblos. ¿Cuáles eran estos pueblos? ¿Quiénes son estos pueblos? ¿Qué relación tuvieron con el pueblo de Israel a través de la historia? Desde el mismo momento en que entran en la tierra prometida, estos pueblos empiezan a tener una historia con el pueblo de Israel. Es más, dice en Jueces, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6, está hablando precisamente de estos príncipes y dice: los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así que estos pueblos estuvieron allí alrededor de Israel y fueron, por así decirlo, naciones que probaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en su relación con estos pueblos, el pueblo de Israel constantemente vio probada su fe y vez tras vez se vieron inmiscuidos en sus adoraciones, en sus prácticas paganas. Es decir, cuando estos pueblos debían de haber visto un testimonio en el pueblo de Israel y reconocer al Dios verdadero a través del pueblo de Israel, en muchas de las ocasiones el pueblo de Israel abandonó sus principios para abrazar y adoptar las prácticas paganas de esos pueblos que le rodeaban. Así que tenemos el trasfondo de estas naciones, y precisamente la lección nos viene diciendo literalmente: el misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud, el medio ambiente. Otros son el elevado costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo, las restricciones de libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades. Es decir, nos muestra a estas naciones que están alrededor del pueblo de Israel, que están allá en las fronteras, en las afueras del pueblo de Israel, más allá de sus fronteras, y aplica a estas naciones el trabajo que nosotros debemos realizar por las grandes ciudades y por las regiones más alejadas. Y luego, la lección, después de darnos esta introducción, de darnos a conocer a estas naciones y su interacción con el pueblo de Israel a través de la historia, nos encontramos entonces con el pasaje nos encontramos con la parte en la que nos introduce al hecho de que Jesús iba en busca de esas multitudes, de esas grandes multitudes. Y eso el autor lo aplica a que nosotros debemos trabajar por las personas de las ciudades. ¿Por qué lo aplica así? Porque si hablamos de grandes multitudes, pues las grandes ciudades
son un hervidero de grandes multitudes, de multitudes de personas. Y por ejemplo, en ciudades y en países como en las que estoy viviendo yo actualmente, donde las ciudades son cada ciudad es una pequeña Babilonia, en el sentido de que hay demasiadas lenguas, culturas y naciones mezcladas. Aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar constantemente y comúnmente al ir en el metro, al ir en un bus, al ir por la calle, al entrar en una tienda, en un almacén, en un supermercado, nos vamos a encontrar con una variedad de personas de cantidad de naciones. Y entonces hay grandes multitudes en estas ciudades, en estas naciones, en estas grandes ciudades, y hay multitudes de personas que alcanzar. Aquí, mientras uno va, puedes encontrarte con personas de Marruecos, con personas de Siria, o sea, árabes en general, musulmanes en general. Podemos encontrarnos con hindúes, con ingleses, con alemanes, con belgas, con gente del norte de Europa como Noruega y Finlandia. Podemos encontrarnos con personas de Estados Unidos, latinoamericanos al montón. O sea, hay gran variedad de personas en estas naciones, en estas ciudades, sobre todo en estas ciudades europeas y en las ciudades americanas de Estados Unidos. Hay grandes cantidades de personas, hay multitudes, y son multitudes que necesitan la palabra del Señor, necesitan la palabra de Dios. Hay lugares donde no hay tanta variedad de culturas, pero sí que son ciudades atestadas y llenas. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá, o ciudades latinoamericanas como, no sé, Buenos Aires, Lima, ciudades grandes, populosas. Hay multitudes de personas en esas grandes ciudades que necesitan de la palabra del Señor. Y pues nos presentan el pasaje de Mateo, capítulo 9, donde dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, el autor, al tomar este texto y extraer la parte donde habla de las grandes multitudes y cómo Dios ama a estas multitudes y siente compasión por estas multitudes, nos extrapola esto de las multitudes a nuestra actualidad, donde encontramos que las más grandes multitudes las encontramos en las grandes ciudades. Y a esas grandes multitudes de las grandes ciudades, Dios las ama. Dios ama a esas multitudes, siente compasión de ellas, siente amor, compasión y anhelo de poderle salvar a esas multitudes. Y nosotros tenemos una labor que hacer por estas naciones, por estas ciudades, por estas grandes multitudes. Y pues finalmente, en consecuencia, el autor entonces, la lección de esta semana, nos va llevando en un viaje a través de todo este tema y nos lleva a la historia o al pasaje de las Sagradas Escrituras que nos habla acerca de la mujer cananea. Y eso lo encontramos en Mateo 15, 22 al 28, en Marcos 7, 24 al 30. En esos dos pasajes principalmente encontramos la historia de la mujer cananea. Y allí Jesús realiza varias acciones. Hay varios motivos para esto y durante la semana lo leíamos. Por ejemplo, un primer motivo por el que Jesús viaja a esta región alejada en Tiro y de Sidón, les comentaba que en parte, o sea, habían varios propósitos. El primero de esos propósitos era, por decirlo así, descansar un poco de esas grandes multitudes que le seguían allá en Israel.
era precisamente tener como un espacio de descanso, un espacio más tranquilo para dar instrucción a sus discípulos. Y la segunda, y el segundo propósito, y ese primer propósito lo podemos ver, una vislumbre de él en Marcos, en el texto de Marcos, donde dice que llegando a la tierra, a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Es decir, no quería que nadie supiera que estaba allí. Pero obviamente no se dio, porque la gente, nomás con uno que supiera que Jesús andaba por allí, ya quería estar con él y se regaba la información, y pues no pudo. Finalmente la mujer cananea, llega pidiendo libertad de la esclavitud de un demonio para su hija. El segundo motivo que les hablaba esta semana es el hecho de que Jesús quería dar una lección importante que se quedara grabada en la mente de los discípulos y les fuera por referencia más adelante cuando fueran a todas las naciones a predicar el Evangelio. Y esta lección es cómo debían ellos tratar a las personas de otras nacionalidades, a las personas que ellos consideraban gentiles, despreciados y destituidos de cualquier misericordia de Dios y mucho más de su reino en gloria. Así que Cristo Jesús los lleva a aquel lugar, y cuando se ocurre el encuentro entre Jesús y esta mujer cananea empieza a suplicarle, a gritarle que por favor liberara a su hija del demonio que tenía. Así que Jesús comienza su lección. Y para hacerlo lo va a hacer a través de un contraste. Y ese contraste lo encontramos allí en aquellos pasajes. Y el contraste es mostrándoles cómo actuarían ante esa situación un judío normal, cualquier judío. Y en especial los líderes judíos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ¿cómo actuarían ante esta situación? Un gentil está suplicando a Jesús que le haga una misericordia. ¿Cómo actuarían los judíos? Y entonces Jesús actúa como actuarían los judíos en un principio. Pero luego contrasta esta actitud con la otra actitud y con la fe de la mujer. Y finalmente, cuando la mujer le dice a Jesús que aún los perrillos comían de las migajas que caían de la mesa de los hijos, Jesús la exalta y le dice: gran fe tienes, mujer, que se ha hecho como tú quieres. Y entonces ahora les muestra la otra cara de la moneda a los discípulos. ¿Cómo actuaría un típico judío? ¿Y cómo quería Jesús que actuaran ellos ante esa situación? Y entonces Jesús les da una lección importante. Luego el autor nos contrasta, o mejor dicho, nos complementa esta instrucción que Jesús les había dado con la historia de Pedro y Cornelio. Y cómo la historia de Pedro y Cornelio termina de la manera que termina, porque en su mente y en su corazón había guardado aquella instrucción que Jesús les había dado en Tiro y Sidón. En parte, Pedro predicó a gentiles y entró en casa de gentiles y se predicó la palabra, porque en parte en su corazón ya estaban guardadas todas estas enseñanzas de Jesús. Y aún así, aún así, le costó, le fue difícil, y le tocó a Dios darle la visión del lienzo con todo los tipo de animales, y le decía: mata y come. Pero obviamente no se estaba refiriendo a persona, no se estaba refiriendo a alimentos, literalmente, se estaba refiriendo a personas. Y Pedro mismo lo rescata o lo destaca en el libro de Hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 28, cuando dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora Pedro entiende la visión y la aplica a las personas, no a las comidas. Muchos quieren justificar el hecho de comer cualquier cosa porque Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y no es así, mis queridos hermanos. Eso no se puede aplicar de esa manera porque el texto no está hablando de alimentos literales. Y Pedro mismo responde e interpreta la visión al decir estas palabras: a ningún hombre llame común o inmundo. Esos animales, esos cuadrúpedos, esos anfibios, esos reptiles, esos animales inmundos que los judíos no comían, estaban representando no alimentos, estaban representando a las personas que ellos despreciaban y a los cuales llamaban incircuncisos o los llamaban gentiles, personas que no merecían el amor ni la compasión de Cristo, o de Dios, mejor dicho. O eso era lo que pensaban los judíos. Pero Cristo le muestra a Pedro que no es así, que tanto los gentiles como los judíos están en pie de igualdad y tanto los unos como los otros necesitan del amor y la compasión de Cristo Jesús. Finalmente, la lección nos venía hablando de una pregunta importante que Cristo hizo al final de una de las parábolas que contó, la del juez injusto y la viuda. Y la pregunta es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Estudiábamos en la lección y respondíamos precisamente la pregunta y veíamos cómo esta pregunta estaba respondida en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y en el último versículo, donde dice que la hora de su juicio ha llegado, que la hora del día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar en pie? Veíamos que esas dos frases son equivalentes. ¿Quién podrá estar en pie? O hallará fe en la tierra son equivalentes, porque solo estarán ese día en pie quienes hayan tenido la verdadera fe. Como dice Apocalipsis, los que han guardado los mandamientos de Dios y han tenido la fe de Jesucristo. Los que han tenido la verdadera fe son los que podrán estar en pie en aquel día grande y terrible del Dios Todopoderoso. Y veíamos que en el siguiente capítulo se responde a esas dos preguntas que son equivalentes. Y es que quienes estarán en pie en aquel día serán los 144,000. Y veíamos que es nuestro deber llamar a las personas de todo el mundo para que hagan parte de ese grupo selecto, de ese grupo maravilloso de los 144,000. Si es que podemos llegar hasta ese momento. Independientemente de eso, lo importante es que es necesario mostrar, crecer en fe a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, el justo vivirá por la fe, dice Pablo. Es la fe, entonces, muy importante, extremadamente importante para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús. Esto incluye a las personas que tenían verdadera fe. Y pues en ese día el autor nos incluía textos como por ejemplo el texto del centurión que pidió sanidad para su siervo, y Jesús lo exalta y le dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Veíamos al ciego Bartimeo también en aquella lista que nos pasaba el autor de personas con fe, con mucha fe. También veíamos la historia de el trigo del sembrador y mostraba cómo la fe es importante para el crecimiento en el reino de los cielos, en el reino de Cristo, en el reino del Señor Jesucristo. Así que la fe es importante, y la fe es importante en todos los sentidos. ¿Por qué?
Porque la fe es importante para que nosotros podamos realizar una buena obra, una misión realmente aceptable delante de los ojos de Dios. Pero la fe también es importante para quienes escuchan la palabra de Dios poder aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. La fe es importante para sostenernos siempre de la mano del Señor y no caer y no desmayar. Y la parábola del hombre, del juez injusto y la viuda, Jesús precisamente la comenzaba con esa acotación. O Jesús no, el autor Lucas, que eso está en Lucas 18:8, Lucas nos acota de qué se trataba la parábola que Jesús estaba contando. Y esa parábola era acerca de que debemos orar y nunca debemos desmayar. Es decir, no debemos cejar en nuestros esfuerzos y sobre todo en nuestra fe para con Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, ha sido una semana cargada de bendiciones, ha sido una semana cargada de bendiciones materiales, físicas, pero también de bendiciones espirituales a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la lección de escuela sabática. Y yo quiero invitarte para que compartas este video, para que lo compartas con todas las personas que puedas compartirlo. Que tengas a bien enviar este video o compartirlo con tus amigos, con tu familia, con los hermanos de la iglesia, con todas las personas que puedan. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse para que les llegue la notificación cada vez que se suba un video. Y muy importante, realmente muy importante, y es: deja tu comentario en el video y nos expones en tu comentario qué fue lo que más te gustó de la lección de esta semana. ¿Qué lecciones importantes has podido obtener durante esta semana a través de las lecciones de escuela sabática? Mis hermanos, no siendo más, solamente me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.